Efectivamente, a partir de hoy ya no soy el presidente del Banco Central y por lo tanto estoy en condiciones de transmitir mi disposición a competir en la órbita política, en la arena política, en la interna del Frente Amplio, en el entendido de algunas consideraciones que son las que voy a tratar de transmitir a partir de este momento. Formalizando públicamente mi disposición a competir en la interna Frente Amplista, interna que definitivamente entiendo que debe ser competitiva porque eso es lo que le va a hacer bien al Frente Amplio, le va a hacer bien desde el punto de vista político, desde el punto de vista electoral también, desde el punto de vista organizacional. Estamos enmarcados en un mundo muy complejo, con mucha incertidumbre, con mucha volatilidad, con mucha inestabilidad, y lo primero que tiene que hacer cualquier fuerza política que está en el gobierno y que pretende seguir en el gobierno es mirar la realidad de frente, tomar nota de los cambios bastante drásticos que se están dando en muchos aspectos en la cuestión geopolítica, económica, financiera, comercial, cultural, y a partir justamente de ese diagnóstico, reelaborar, revisar, renovar el enfoque, la visión del mundo, la estrategia, las políticas, la agenda de gobierno, manteniendo los objetivos básicos que hemos tenido siempre, ¿verdad? Objetivos que tienen que ver con contribuir con la democracia, objetivos que tienen que ver con mejorar la calidad de vida de todos los uruguayos, objetivos que tienen que ver con crear mucha más equidad en las oportunidades que cada uruguayo tenga para resolver su futuro, para resolverlo colectivamente. Esos objetivos están intactos, así como los valores con los cuales nosotros tenemos que seguir trabajando. Valores que enfatizan la ética, que enfatizan la democracia, por supuesto, el respeto, la tolerancia, el diálogo, valores que enfatizan, reitero también, la equidad como elemento sustancial en una sociedad, y manteniendo entonces esos objetivos y esos valores que los traemos desde la raíz artiguista del Frente Amplio y del ideario sereñista que marcó a todo el Frente Amplio en toda la historia, ¿verdad? Es que nos posicionamos con esta necesidad de renovar la visión del mundo, de renovar la agenda de gobierno justamente para enfrentar las características de un mundo nuevo, y también en el proceso de renovación de la estructura de liderazgos y del proceso político dentro del Frente Amplio. La incertidumbre geopolítica que recrudeció a partir de que el presidente Trump inicia la administración en los Estados Unidos, que genera estas permanentes amenazas de desacuerdos geopolíticos, de guerra comercial, de guerra de monedas, con la disputa entre las dos hoy potencias quizás más importantes del mundo, que son Estados Unidos y China, lo que está pasando en Europa. Son todos factores de contexto ineludible para posicionar a un país pequeño necesariamente inserto en el mundo. Esa inserción tiene que ser inteligente a la hora de primero entender qué está pasando en el mundo y después hacerlo de manera criteriosa, de manera pragmática, justamente para fortalecer los objetivos y las posibilidades del trabajo de los uruguayos, del bienestar de los uruguayos. La región, lejos de ser un factor amortiguador de los problemas en el mundo, es un factor que es un ingrediente que lamentablemente en los últimos tiempos se ha transformado en un potenciador de la incertidumbre, de la volatilidad, de la inestabilidad. Entonces es un contexto complicado en el terreno económico, también en el terreno político, que la región exacerba la incertidumbre y exacerba la inestabilidad. Y ese es el contexto en el que nos toca trabajar. Hay que tomar nota de eso, hay que claramente trabajar en el fortalecimiento de la democracia que implica fortalecer derechos, que implica también asociar derechos con deberes, con obligaciones,
consolidar la agenda de derechos que hemos ido trabajando en todos estos años, porque claramente lo que está pasando en la región nos pauta la posibilidad de que derechos que hemos ido obteniendo últimamente estén amenazados. Consolidar los derechos es una tarea específica que nos obliga a trabajar. El Uruguay ha generado una plataforma en lo económico, en lo social, que nos permite navegar razonablemente en este mundo complejo, en esta región compleja. También estamos parados en una tradición de solidez institucional que debemos cuidar enormemente, justamente porque estamos viendo que alrededor nuestro las instituciones se debilitan. En el terreno político, en el terreno judicial, en el terreno cultural, en el terreno ciudadano. Tenemos que tener como un objetivo básico, reitero, el fortalecimiento de la democracia, pero en el sostén de instituciones sólidas en todos estos terrenos. Tenemos que entender los problemas de la sociedad y compartirlos y ser críticos también con las cosas que hemos podido avanzar y las que no, con las que hemos avanzado en la dirección correcta, dando pasos importantes, y en otras áreas en donde quizás estemos a mitad de camino. El tema de la violencia ciudadana, la violencia doméstica, el tema del rezago en aspectos relevantes como la educación, etcétera, son cosas que tenemos que ver de manera autocrítica, pero pensando en la necesidad de reformular esas áreas con el objetivo de adecuarlas al nuevo contexto mundial y al nuevo contexto social que estamos teniendo. La dinámica tecnológica es un factor que atraviesa todo lo que estamos hablando. La velocidad, la amplitud, la transversalidad, la inmediatez de lo que la tecnología hoy está atravesando, reitero, en todas las áreas, está condicionando un cambio sustancial en lo que producimos, en cómo distribuimos, en cómo nos relacionamos social y privadamente. La tecnología lo está atravesando todo. Y ese es un factor más que también genera preocupación, que también genera incertidumbre por su velocidad y por su impacto en áreas como el empleo. También genera oportunidades. Y justamente porque esta es una nueva constelación de oportunidades y desafíos y riesgos, es que tenemos que entender lo que está pasando para poder aprovechar más las oportunidades y mitigar más los riesgos. A la larga, el desarrollo tecnológico es beneficioso para las sociedades, pero las transiciones no son lineales, no son libres de fricciones. Hay que lograr, con políticas públicas que están prácticamente todas desafiadas por el avance tecnológico, hay que lograr que las transiciones sean razonables socialmente, que la presión a la inequidad que puede tener esta dinámica tecnológica no haga que haya gente que quede por el camino, sino más bien todo lo contrario. Buscar que las bondades de la dinámica tecnológica nos permitan ir con el conjunto de la sociedad atendiendo a cómo ahora se produce diferente, los empleos que van a ser en esta nueva economía pueden requerir capacidades diferentes a las que normalmente nosotros desarrollamos, etcétera, etcétera. Tenemos que trabajar mirando esta realidad de frente. El contexto geopolítico, la región, pero también la dinámica tecnológica que está ya sobre nuestra sociedad en todos los terrenos y que desafía, decía, políticas públicas en el terreno de la fiscalización, la tributación, la seguridad social, las regulaciones, pero también en las relaciones laborales, en los temas culturales. O sea, la cuestión tecnológica está cambiando sustancialmente las unidades productivas, la descentralización, los mercados organizados a partir de plataformas electrónicas, etcétera, etcétera, robots, automatización. Eso es fundamental entenderlo, reitero, porque genera una nueva constelación de oportunidades y riesgos. Los tenemos que entender porque nuestras políticas públicas, que tienen que ser revisadas, lo tienen que hacer justamente para responder a esa realidad. Hay que mirar la realidad de frente para reformular, renovar, actualizar las políticas públicas.
Muchas reformas estructurales que ha hecho el Frente Amplio en estos años han atendido a una realidad que emergía de la crisis del 2002, a una problemática de hace 15 o 20 años, y creemos haber sido bastante exitosos en ese terreno. Somos de los que reivindica el conjunto de transformaciones en las políticas públicas que el Frente Amplio ha llevado adelante, porque estamos convencidos que le ha hecho bien al país, que le ha hecho bien a los uruguayos y uruguayas. Y en ese sentido, no quiere decir que todo se haya hecho bien, que todo se haya ido hasta el final, que todo se haya hecho completo. Como todo paquete, como toda agenda, como todo paquete de reformas, su implementación siempre tiene fricciones, nunca es total, nunca es integral, nunca es perfecta. Pero tenemos una evaluación positiva de todo ese proceso. Pero esa misma visión nos permite ser también autocríticos en cosas que deben ser profundizadas, en cosas que deben ser reformadas. Y este nuevo mundo que atraviesa lo que estamos haciendo, sobre todo esto que tiene que ver con la cuestión tecnológica, nos obliga ahora a tener una visión del mundo que es distinta a la de hace 20 años, a tener una agenda de gobierno y a una estrategia de políticas públicas que no son en todas las áreas necesariamente iguales a las que hemos desarrollado en las décadas anteriores, porque los desafíos son distintos, pero son tan relevantes como los anteriores. La necesidad de la renovación programática es real, no es un eslogan. Compartimos la idea de que la renovación en el Frente Amplio se inicia con una nueva visión del mundo, con renovar cómo evaluamos lo que está pasando en el mundo, en los términos que decía recientemente, y renovar entonces la estrategia, la agenda, el programa, lo que tendríamos que hacer y lo que vamos a hacer cuando seamos gobierno, atendiendo a las oportunidades y a los desafíos de los que hablábamos. Renovar programáticamente, el Frente Amplio ha mostrado que lo ha podido hacer desde su nacimiento hasta el día de hoy, siempre manteniendo nuestros valores esenciales, manteniendo el espíritu artiguista que tuvo el Frente Amplio siempre y fortaleciendo el ideario sereñista, tanto en valores como en acción valiente en todas las áreas. En ese terreno y vinculado a los valores, creemos que tenemos que enfatizar los temas éticos, tenemos que ser implacables ante las faltas éticas y los actos de corrupción, tenemos que ser muy claros en una actuación transparente en todos los terrenos, tanto desde la órbita pública en cuanto a gobierno como en la órbita política. En todos los terrenos tenemos que actuar con esa convicción de la ética y con esa transparencia. En el caso de, decíamos, de derechos, yo creo que lo que nos está rodeando hoy deja en claro que hay derechos amenazados, que tenemos que consolidar no solamente la institucionalidad democrática, sino el enfoque cultural que tiene nuestra sociedad en cuanto a la agenda de derechos y a los derechos humanos. Sobre el tema de derechos humanos tenemos mucho para trabajar. Evidentemente es una de las áreas en donde se ha transitado en la dirección correcta, pero a un ritmo que en general nos insatisface. Y además, evidentemente, derechos humanos no es solo memoria. La memoria, la construcción y el descubrimiento y la información de la memoria es algo muy caro para nosotros, es algo que nos importa mucho, pero también todas las políticas públicas tienen que estar atravesadas por un enfoque de derechos humanos, que incluye equidades en todos los terrenos, la equidad de género en primer lugar, porque creo yo la liberación femenina entendida en sentido amplio creo que es la gran reforma cultural, el gran cambio cultural que se están dando en nuestras sociedades en el día de hoy. En Uruguay creo que estamos avanzando en la dirección correcta en ese sentido, pero como suele decir un amigo, todos somos mujeres y varones en situación de reforma, ¿verdad? Porque hemos estado criados en una sociedad con valores evidentemente machistas y patriarcales, y la revolución en ese terreno que implica trabajar en profundidad por la equidad de género es, reitero, un cambio cultural mayor al cual
empujamos, enfatizamos de manera sustancial. También hay problemas nuevos, entre comillas, que tienen que ver con la sustentabilidad ambiental. No es que esto sea nuevo como problema, pero sí con el énfasis que las sociedades le están crecientemente poniendo al asunto. Hay agendas en todos los terrenos que tenemos que desarrollar, ¿verdad? Que escuchar a los jóvenes, ¿verdad? A los distintos sectores que de alguna manera van tomando un rol creciente en la sociedad. El espíritu de diálogo, el espíritu de escucha tiene que ser fundamental también en esa construcción de una nueva agenda de estrategias y políticas. En ese contexto es que hemos decidido participar en la interna Frente Amplista porque creemos que podemos hacer una contribución. Una contribución, en primer lugar, a la renovación en la visión del mundo, a la renovación en la agenda de gobierno, a la renovación en el proceso de construcción de nuevos liderazgos en el Frente Amplio, porque el proceso electoral consiste sí en elegir un candidato y después elegir un presidente y un gobierno, pero también es un proceso que permite legitimar los nuevos liderazgos que necesariamente van a ir surgiendo en el proceso dentro del Frente Amplio. Siento que pertenezco a esa generación de relevos en la estructura de liderazgos. Creemos tener un espacio para contribuir a un cuarto gobierno del Frente Amplio, es nuestro objetivo. Creemos también tener los antecedentes como para congregar a un grupo importante de Frente Amplistas, a quienes apelamos para fortalecer al Frente Amplio, para fortalecer no solo el advenimiento de un cuarto gobierno, sino también para fortalecer con más democracia y más participación aún mejores gobiernos de los que hemos logrado desarrollar. Quien viene de barrio de trabajadores, quien viene de la educación pública, que viene del trabajo y de vivir de su salario durante toda la vida, entiende que las problemáticas son sustanciales en cuanto a resolver la vida cotidiana de uruguayos y uruguayas, entiende también que los problemas en la sociedad van cambiando, que hay temas vinculados a la educación, a la seguridad, que son insoslayables, que son la preocupación de los ciudadanos y ciudadanas, que son la preocupación de las familias. Y a eso tenemos que dar respuestas, desde esa sensibilidad de la construcción personal y de la construcción colectiva, desde la perspectiva de que hemos acumulado experiencia en la gestión de gobierno y en la gestión política, porque es también experiencia de vida, es también experiencia de juego político, de acción política, de pertenencia unitaria, responsable, respetuosa, tolerante, de tantos años, de más de 30 años, con el apoyo y con la solidaridad y con la contribución, la colaboración de muchos compañeros que han sido compañeros de ruta durante todos estos años y los van a seguir haciendo en el futuro. Creo, reitero, pertenecer junto a los otros compañeros que hoy se están planteando la competencia interna en el Frente Amplio, parte de esa generación de relevo. Lo mejor que le puede pasar al Frente Amplio es tener un cúmulo de compañeros con las capacidades y la responsabilidad que reitero, entiendo que pertenezco a esa generación de relevos, que afortunadamente hay un cúmulo de compañeros que tienen la trayectoria, la experiencia, la vocación, la legitimidad como para pertenecer a este nuevo proceso de construcción de liderazgos en el Frente Amplio. Creemos que nuestra contribución también es válida, apelamos al frente amplismo más puro, apelamos a la construcción colectiva, apelamos al enfoque serenista en sus valores y en su coraje para contribuir, reitero, junto con los otros compañeros, a un mejor Frente Amplio,
a un Frente Amplio que va por su cuarto gobierno y al que todos debemos entonces impulsar. En esa dirección política, en esa dirección también ideológica, en esa dirección que la sociedad ha ido percibiendo de que trabajamos para que los uruguayos y uruguayas estén mejor en su bienestar, mejor en sus oportunidades. Ética, coraje, equidad, valores que están en la sustancia del sereñismo, procuramos encarnar junto con los otros compañeros esos valores, ¿verdad?, que están en el ADN Frente Amplista y a los que vamos a seguir apelando como lo hemos hecho en los últimos 30 años para mejorar a nuestro Frente Amplio y para mejorar a nuestro país. Así que yo les quiero agradecer la instancia de hoy para este intercambio, ¿verdad? Y bueno, obviamente quedo a disposición para las consultas y preguntas que quieran realizar. ¡Buena, Mario! En esa renovación programática que usted apunta, mencionó el conflicto con algunos temas, ¿cuáles serían los puntos centrales? Usted entiende que tiene que haber una renovación programática y que seguramente lo va a plantear ya. La reformulación programática tiene dos vertientes. Uno, el hecho de que hemos avanzado mucho en muchas reformas, en muchas áreas, en lo económico, en lo social, en lo cultural, pero que siempre quedan cosas pendientes. Evidentemente, hay que entender realidades cambiantes. El tema de la violencia ciudadana, de la inseguridad, es un tema que está sobre la mesa. Yo creo que ha habido avances importantes, sobre todo en materia de la actividad policial, etcétera, pero evidentemente es un tema cuyos resultados siguen siendo insatisfactorios. En el terreno educativo, sin duda también, pero sobre todo la renovación programática se asocia a que estamos revisando nuestra visión del mundo. El mundo está cambiando drásticamente por razones geopolíticas, por razones tecnológicas, con impactos drásticos en prácticamente todas las áreas. Eso obliga a renovar. De repente hay cosas que hicimos razonablemente bien hace 10, 15 años y que también hay que reformularlas a la luz de esta nueva circunstancia geopolítica, comercial, financiera, económica y tecnológica. Hay grados de desencanto en muchos compañeros, incluso compañeros frente amplistas. Yo creo que esta formulación de la nueva visión del mundo, de regenerar una agenda y de generar líneas de trabajo en esa dirección, también debe contribuir y procura contribuir a generarle un poco de encanto a los desencantados. O sea que entonces la visión no es solamente de que ver críticamente lo que se hizo y lo que no se hizo, sino también incorporar una nueva realidad que tiene el mundo hoy, que nos afecta ineludiblemente porque somos pequeños y estamos insertos en el mundo, y que obliga a revisar todas aquellas políticas públicas que hoy están desafiadas por el nuevo contexto político, pero sobre todo por una dinámica tecnológica que, reitero, atraviesa qué se produce, cómo se comercia, cómo se distribuye, qué capacidades deben tener los trabajadores para este nuevo mundo, las políticas públicas en lo tributario, en la seguridad social, en las relaciones laborales, en la inserción externa. La tecnología hoy está atravesándolo todo y eso obliga a renovar la visión del mundo y la visión de las políticas públicas y la agenda de un nuevo gobierno. Bueno, los apoyos, o sea, yo hasta el día de ayer, hasta el día de hoy a las 0 horas, era presidente del Banco Central, con lo cual no podía desarrollar actividad política vinculada al proceso electoral. Por lo tanto, a partir de hoy ya hay grupos que están acercándose y apoyando la posibilidad de esta candidatura. Mucha gente ve con buenos ojos, creo yo, este espacio que, reitero, contribuye o procura contribuir a una interna competitiva. Los apoyos van a ir apareciendo, ¿verdad? Pero siempre con el espíritu frente amplista a flor de piel.
Pero principalmente, y más allá de las cuestiones sectoriales, nosotros apelamos a los frenteamplistas. Hay muchos frenteamplistas, la mayoría de los frenteamplistas no están necesariamente vinculados a los aparatos sectoriales, tienen un sentimiento frenteamplista genuino y la preocupación de todos estos temas de los que estamos hablando, y estamos convencidos de que de manera creciente, tanto a niveles de grupos sectoriales, pero sobre todo de esa masa frenteamplista que tiene en carne propia el ideario sereñista, va a estar también acompañando esta posibilidad. Ahora, ¿le hubiera gustado tener el apoyo, por ejemplo, del Frente Libre Sereno, y trascendió que usted había solicitado ese apoyo y que, bueno, finalmente se terminó decantando por Dani Martínez? Por supuesto que mientras más apoyos haya, nos hubiera gustado más. Pero bueno, hay que mirar la realidad de frente. Lo mismo que decimos para las políticas, lo decimos para la acción política de cara a la interna frentista. Hay que mirar la realidad tal cual es. Nosotros hemos tomado la decisión ya conociendo esos alineamientos. Así que bueno, es parte de los datos de la realidad. Claro que nos hubiera gustado contar con ese apoyo, pero no se dio. La realidad ahora es esa, y vamos a trabajar firmemente, con mucha confianza, con muchas ganas, con mucha fuerza y con muchos apoyos, aún en ese contexto. Bueno, nosotros tenemos diálogo sistemático, ¿verdad?, con todos los grupos, y obviamente los diálogos también en clave electoral van a continuar. Vergara pensó qué lugar podría ocupar el actual ministro de Economía en su eventual precandidatura. No, creo que está en la precandidatura. El actual ministro de Economía y su grupo han optado por acompañar otra precandidatura. O sea que en mi precandidatura no entiendo qué espacio, digamos, podría tener. ¿No? Vergara, en su mensaje hizo mucho énfasis en la transparencia. Así es. En este caso, el Frente Amplio hoy hay más de 10 casos en el Tribunal de Ética que están sin destrabarse. ¿Deberían destrabarse eso? Y ello incluye al vicepresidente Federica, Bien, sobre eso voy a hacer dos comentarios. Uno es, tenemos que ser implacables en términos de faltas éticas y corrupción. En materia de corrupción asociada a eventuales delitos, la justicia es la que opera, y lo nuestro es el respeto absoluto a las decisiones judiciales. Compartiéndolas o no, es el respeto absoluto a las decisiones judiciales. En materia ética, que no necesariamente se asocia a cuestiones de corrupción o de delito, el Frente Amplio tiene la herramienta del Tribunal de Conducta Política, y creo que también el accionar del Frente Amplio tiene que respetar ese funcionamiento. Creo que el Frente Amplio se tiene que expedir en base a los informes del Tribunal de Conducta Política, que para eso está. Por lo tanto, no con nombre y apellido, sino en general, porque son múltiples los casos que hoy están sobre la mesa, entiendo que el Tribunal de Conducta Política, que tan responsablemente y con tanto coraje político ha actuado en todo este tiempo, tiene que escucharse, y eventualmente el Frente Amplio dirimir los casos en base a esos informes. Lo que también quiero decir, y no es con nombre y apellido, sino que es para todos, incluido uno mismo, es que el Frente Amplio es una construcción colectiva, y todas las aspiraciones personales son legítimas, pero creo que con el espíritu sereñista de siempre debemos priorizar la construcción colectiva. Y la construcción colectiva también debe evaluarse en términos de si uno contribuye o daña el proceso de construcción colectiva, y creo que para todos nosotros debe primar el hecho de que si uno siente que no contribuye a esa construcción colectiva, las aspiraciones personales deben quedar a un lado. Muy bueno. Vergara, ¿qué lectura política hace con la presencia del senador José Mujica en este momento aquí? Bueno, ahí mira, está Óscar Andrade también acompañándonos ahí, están otros compañeros que tienen otras opciones en materia de interna, y obviamente la presencia de Mujica es insoslayable, y yo le agradezco a él y a todos los demás compañeros que nos acompañan hoy, porque creo que esa presencia es un apoyo a la democracia interna. Sí. Creo que usted, y yo soy votante del Frente Amplio, frente al Libre Sereno, y lo apoyo con las dos manos. Bueno, muchísimas gracias. Se lo merece, como buena gente, porque yo conocí a su papá y sé de dónde proviene. Creo que usted dijo en una de las primeras palabras
una cosa que en este momento, salvo el diputado Maía, no la han pronunciado. Profunda autocrítica, profundísima autocrítica, nada más que eso. Bueno, muy bien. Canon apoya su candidatura. Hoy, en las últimas horas, se han establecido una serie de denuncias. ¿Podría afectar su campaña? Creo que no. En primer lugar, en el día de ayer también Enrique Canon dio públicamente la posición que además nosotros compartimos, el hecho de que una cosa son cuestiones en el terreno de los medios y otra cosa son denuncias que deben hacerse en la justicia. Por lo tanto, ya hace mucho tiempo que en todas las áreas y sobre todo volcadas hacia las cuestiones de gobierno y del Frente Amplio, hay muchas denuncias mediáticas que no se transforman en denuncias judiciales, pero en todo caso los criterios que acabo de decir rigen para todos, para los nuestros más que para los ajenos. Las cuestiones éticas son insoslayables, tenemos que ser implacables con las faltas éticas y de corrupción. Ahora, no es solo hacer mediáticamente planteamientos, sino que, reitero, la corrupción se dirime en la justicia, las faltas éticas se dirimen en la interna del Frente en el Tribunal de Conducta Política como asesor. Mientras eso no ocurra, eso no amerita considerar culpable hasta que se demuestre lo contrario, ¿verdad? O sea que aquí, para los nuestros, para que los que apoyan a nosotros, más incluso que para los ajenos, la ética y el combate a la corrupción va a ser un eje central. Tenemos plena confianza en que vamos a actuar con absoluta transparencia. De hecho, es un compromiso de nuestra precandidatura trabajar con absoluta transparencia, tanto en el terreno del accionar político como en las cuestiones de índole organizativa y financiera. Por lo tanto, descarto cualquier impacto en este proceso de las denuncias que se dan en un programa de televisión, ¿verdad? Que no son denuncias que se han hecho en la órbita judicial. Bueno, muy bien, les agradezco nuevamente. ¿Sí?